Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva jornada de formación de la sección de formación del Derecho de Familia, que en esta ocasión además se ha unido a la Comisión de Derecho de Bienestar Animal y de Protección del Medio Ambiente. Tengo hoy el honor de presentar un libro que hemos querido que no se quedara en la mera presentación de un libro que va más allá, un libro que da para el debate, un libro que da para una jornada de aprendizaje y un libro de cabecera que yo creo que todos los letrados deberíamos de tener. Ya eso a criterio de cada uno. Tenemos invitados aquí hoy en esta casa a Guillermo de Cerdeira Bravo de Mansilla, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Guillermo nació en Ceuta y sí que lo es, sí. Nacido en Ceuta y, bueno, como digo, es catedrático de Derecho Civil desde el año 2017. En nuestra Universidad de Sevilla, donde además estudió y se licenció en 1993 y donde también hizo su doctorado cum laude. A él no le gusta mucho que se diga, pero es que es un alumno que ya fue de sobresaliente y que además el doctorado lo sacó con cum laude y yo sí lo digo. Guillermo además pues pertenece a asociaciones de juristas como IDAFE y Henry Capitan y es miembro además de honor de la Unión, esto lo tengo que leer porque evidentemente no me lo sé, claro, es miembro de honor de la Unión de Juristas Cubanos y de la Asociación Mediatori Mediterranee Onlus, que deduzco que es italiana. Eso es. Y aquí hay algo que también me gusta muchísimo y es que hace incursión en la práctica con otro despacho. ¿Qué quiere decir? Pues que Guillermo, además de tener la visión fantástica, maravillosa del estudioso académico, conoce los problemas reales de lo que es el ejercicio de la abogacía. Y cuando se juntan, yo siempre lo digo, en la universidad y la práctica, solo pueden salir cosas buenas. Deberíamos de hacer más cosas así. Porque evidentemente las dos patas son totalmente necesarias y nos enriquecemos. Ellos con nuestra experiencia, con los problemas que tenemos y nosotros, por supuesto, con esos conocimientos académicos que muchas veces nosotros, por la celeridad de nuestra profesión, no podemos tener e incluso que no llegamos a profundizar. Como no sé que te toque un tema concreto y vayas ahí. Guillermo además es autor de varios libros como Derecho, carga real, Naturaleza jurídica de la hipoteca o Usucapión de servidumbre, Accesión horizontal en las construcciones extralimitadas, Matrimonio y Constitución, Principios, realidad y norma, el valor de las exposiciones de motivos, en fin, tiene numerosas obras, pero además colabora y ha dirigido otras tantas. Me hablaba ahora mismo que, bueno, que por ahí hay una que está recién salida donde has colaborado, ¿no? Es una sobre precisamente esta ley de la que estamos hablando o únicamente hablando de esta ley. Guillermo, pues además y como buen académico, pues colabora permanentemente en revistas jurídicas con Aranzadi, en la revista de Derecho Patrimonial, con Lefebvre, en las claves prácticas claves prácticas de Lefebvre y codirige la colección Derecho y Nuevas Tecnologías. Bueno, yo estoy segura que este es el currículum abreviado, que su vida académica profesional da para mucho más, pero claro, lo importante aquí hoy es el libro. Y evidentemente el autor, quiero decir, el libro que vamos a basarnos en el libro. El libro que nos trae Guillermo hoy aquí se llama Crisis familiares y animales domésticos. Es la segunda edición, ya estaba y Guillermo, con muy buen criterio, lo ha ampliado y lo ha adaptado y actualizado a la Ley 17/2021 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, la ley de la hipoteca, la ley de enjuiciamiento civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Esta ley tan importante que ya hemos traído a este foro en varias ocasiones, pues ha supuesto un avance y un avance muy, muy importante en lo que a los derechos de los animales se refiere. A partir de ahora, los animales son seres sintientes. Todavía queda mucho, no vamos a conformarnos con esto, pero bueno, sí que es muy importante porque a raíz de esta ley, pues estos pequeños animales de compañía que para los que lo tenemos, yo me incluyo, porque ya lo sabéis, siempre lo digo, tengo a mis 2 niños humanos y a mis 2 niñas perritas. Pues para los que lo tenemos son miembros de nuestra familia, no son ni siquiera seres sintientes, son un miembro más. Bueno, en mi casa mandan más mis perras que mis hijos. Ya digo yo que están hasta más mimadas. Yo he estado ojeando, porque evidentemente ya se lo he comentado a Guillermo antes, no me ha dado tiempo de leerme el libro, estoy deseando, pero no me ha dado tiempo, pero sí que he estado ojeándolo mucho y he visto que es un libro
muy práctico, es un libro donde se resuelven las preguntas que a todos nos están surgiendo antes de esta ley y después de esta ley. ¿Qué pasa con los animales de compañía cuando hay un divorcio? ¿Qué pasa con los animales de compañía cuando la ruptura es una pareja de hecho? ¿Cómo se regula la guardia y custodia? ¿Puede ser compartida? ¿Va unida a la de los niños? ¿No va unida a la de los hijos humanos? Esas cargas que la mascota, animal de compañía, miembro de la familia, supone quién tiene que correr a cargo, cómo lo están haciendo los tribunales, cuáles son los criterios. O sea, bueno, es que claro, ¿qué pasa en las crisis familiares cuando hay desacuerdo? O sea, el libro viene a responder a muchísimas preguntas que ya nos están surgiendo en la práctica. Nosotros ya hemos tocado este tema desde la sección de formación del derecho de familia, desde la Comisión de Derecho Animal, desde el punto de vista notarial, desde el punto de vista del divorcio, desde el punto de vista de la ruptura de pareja de hecho. Y yo creo que Guillermo viene a darnos una vuelta más, porque es un estudio concienciado de estos cambios y de lo que estos cambios suponen. Yo no quiero enrollarme más, le voy a dar la palabra a nuestra querida María Pérez Galván, que además ha sido la que ha hecho la presentación del libro, por lo tanto entiendo que conoce el libro bastante más que yo. Le voy a dar la palabra, ya sabéis, abogada de familia, es lo único que me deja decir de ella, abogada de familia, pero yo siempre digo pionera abogada de Sevilla en derecho de familia, la que va por delante de todos nosotros, la que nos ha ido abriendo muchísimos caminos, sobre todo a las mujeres abogadas, y eso lo digo porque lo llevo a honra y a orgullo, y la dejo a ella que termine de hacer la presentación de este libro, y le doy la bienvenida a Guillermo a este foro, esperando, que ya le hemos dicho que sí, puede contar contigo en otras ocasiones. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos. Ya me ha presentado Mar, soy María Pérez Galván, abogada de familia y que junto con mis compañeros Ana, Susana, Ricardo y Enrique, que están aquí esta tarde también conmigo, creamos la comisión, la sección de familia hace ya casi 2 años y no hemos dejado de hacer actividades. En esta ocasión sí que nos hemos unido con la Comisión de Derecho de Bienestar Animal y Protección Medioambiental, porque ya en su día, concretamente el 9 de marzo del 21, nos recordaba Guillermo, que nos ha visto en YouTube, nuestra compañera Lola García, con Mar también y conmigo misma, hicimos una intervención y una mesa redonda dando un repaso y comentando en definitiva la incertidumbre y la inseguridad jurídica que teníamos en estos casos, porque no teníamos un marco legal donde regirnos y en el que movernos y delatando también la falta de sensibilidad social que todavía tenemos y los prejuicios que todavía tenemos muchos de los que nos movemos en el derecho de familia. Todavía oímos a un fiscal, a un juez, a un letrado de la Administración de Justicia, a un notario, que si queremos abordar el regular el tema de los animales de compañía, me gusta más decirle animales de compañía que mascotas, casi que dicen, bueno, qué tontería, aquí hay que hablar de la vivienda, hay que hablar de las pensiones, hay que hablar de los hijos, pero los animales es algo como secundario. Y no se dan cuenta que hay personas muy respetables que para ellos los animales son parte de la familia. Entonces, en tanto que esa sensibilidad, Guillermo tuvo a bien, el año pasado ya tenía en el mercado un magnífico libro de crisis familiar y animales domésticos y con esta ley 17 de 2021 que entró en vigor como regalo de Reyes, el 5 de enero del 2022, nos tenemos que poner las pilas todos los abogados, todos los que trabajamos en derecho de familia. Y yo ya le he dicho a mis compañeros de despacho, señores, en esa primera entrevista cuando viene el cliente, aparte de preguntar qué edad tienen los niños, dónde estudian, qué gastos, qué ingresos, hay animales. Si el cliente no lo dice, hay que sacarlo a colación. Porque muchas veces ya presentada la demanda o planteada la reconvención o antes de sentencia o en el acto de juicio, que nos dicen, bueno, es que no hemos dicho nada de cómo, con quién se va a quedar el perro, el gato, el animal que proceda. Entonces, entiendo que ya además es obligatorio, tenemos que decirlo en la demanda o en la contestación o reconvenir en su caso. Si os parece, en el coloquio se han planteado por la propia sección de familia preguntas muy interesantes, las que sepamos, Guillermo, las contestaremos, las que no, las estudiaremos y las debatiremos. Correcto. Y bueno, mi consejo es que os hagáis todo con el librito. Todavía lo edita la editorial Reus, la Asociación Española de Abogados de Familia, en apoyo a la generosidad de Guillermo, lo vamos a sacar en la próxima revista también y va a estar en el mercado, creo que ya mismo ha sido
problemas de transporte, lo que no ha hecho posible que ya lo tengamos hoy aquí. Y es muy práctico porque, os diré, cuando Lola y yo abordamos el año pasado la charla, nos encontramos con que tuvimos que hacer un trabajo de mono y echar muchas horas seleccionando y buscando autos, sentencias y jurisprudencia que comentar y que decir. Y nos dimos cuenta como el mapa geográfico de España es tan distinto que teníamos resoluciones contradictorias absolutamente. Ella ha trabajado mucho y ha profundizado mucho y es pionera y ha creado, yo diría que jurisprudencia. Bueno, esto no ha llegado al Supremo, pero ha abierto un camino muy importante y le damos las gracias a Lola por esa labor y a su asociación. Hay algunos de los compañeros que forman parte de ella esta tarde también acompañándonos. Y yo sí quiero llamar la atención en cuanto al libro, ¿qué nos facilita el libro? Que está muy, muy bien sistematizada. Toda la doctrina y la jurisprudencia que tengamos que manejar para presentar la demanda, para contestar, para reconvenir, es una labor fantástica y nos olvidamos del ordenador porque están todas seleccionadas. De hecho, creo recordar, Guillermo, que recoge hasta el último auto de Galicia de este año, el del 2022. Entonces, hace una barrida desde 2006 hasta el 2022 que es muy práctica y os recomiendo que lo tengáis ahí al lado cuando vayáis a abordar un tema de esto. Y sin más, yo sí, como abogada de familia, me gustaría que la intervención de Guillermo se centrara más. Mar ha dicho, y es verdad, que hemos tratado ya con notarios y con otros profesionales de jurídicos, que habláramos hoy un poquito más a fondo quizás de lo que es el abogado de familia, el 90, la reforma del 90, del 94 y del 103, para saber manejarnos y poder en el coloquio ya cambiar impresiones respecto de esas dudas y esas lagunas que se nos puedan quedar, que sí habla de cónyuge, pero no habla de pareja, de hecho, como bien ha dicho Mar. Bueno, pues sin más, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos, por tu generosidad y tuya es la palabra. Bien, muchas gracias, María, Mar. Como de buen nacido ser agradecido, antes que nada quiero mostrar mi agradecimiento para esta oportunidad para presentar el libro y tener esta charla coloquio. Espero que no sea un debate entre los aquí presentes. Un agradecimiento institucional, por supuesto, al Colegio de Abogados de Sevilla y un agradecimiento personal a Hermano Rivera y a María Pérez Galván, que además, como ya se ha dicho, me ha dado un aval profesional presentándome el libro. Ella creía que el favor se lo hacía yo permitiéndole prologarlo, el favor me lo ha hecho ella prologándolo en realidad. Pero sí os voy a confesar, y sobre todo después de la presentación que se me ha hecho, que estoy un poco incómodo. Muy agradable, contento, pero algo incómodo. Y no por esto del sistema semipresencial. Por fortuna, por desgracia, con lo de la pandemia y el estado de alarma, en la universidad estamos acostumbrados a darlo presencial, online o ese sistema bimodal que se le llamaba híbrido, que es como este semipresencial. Ni siquiera estoy incómodo porque no haya llegado el libro. No hay huevos, no hay leche, me voy a preocupar yo porque no haya llegado mi libro. Ya me parecería yo a Paco Umbral, que vengo solo aquí a hablar de mi libro. Mi incomodidad un poco es por el foro o el aforo donde estoy. Está destinada esta charla coloquio a abogados de familia, especialmente. El libro no, el libro está destinado a los juristas en general, a abogados, naturalmente, a jueces, también a letrados de Administración de Justicia y a notarios, porque los notarios creen que esta ley no les va a afectar, pero en el tema, por ejemplo, de hoy, en caso de acuerdo sobre la tenencia animal, o en general, si hay un convenio regulador acordado y no hay hijos menores, yo incluso es mi consejo acudir directamente al notario porque ahí se ahorra tiempo y dinero. Me siento un poco incómodo después de lo que ha dicho Mar Hermano, porque es cierto que colaboro con despachos de abogados, pero cuestión de asesoramiento. No me siento delante de los clientes. Eso, me falta valor para eso. Y, por cierto, cuando se le pregunta al cliente si hay algún animal en casa, hay que especificarle algún animal no humano, porque, claro, uno si va, está pensando que el animal es el esposo o la esposa de quien se va a separar o divorciar. Y, claro, yo siempre hay un libro de cabecera que tengo de Cicerón, El orador, y él dice que el requisito más importante para ser un buen orador es el decoro. Y el decoro no es ir aseado y bien vestido, que más o menos cumplo hoy, que más o menos también, sino es adaptar el discurso al destinatario, al público. Y en esto yo, como decía Inecio, que era como el Castán o el Diez Picazo en las artes del medievo, yo no soy un jurista completo. Juristas completos sois vosotros, que sabéis la ley y la aplicáis. Yo me quedo a mitad de camino porque
explico y sé lo que no aplico. En cualquier caso, esto que sirva a modo de excusa también de mi enfoque, pero voy a procurar hoy darle ese enfoque dirigido al abogado de familia. Dicho esto, ¿cuál es el problema que me trae aquí hoy? Muy sencillo. Tras la ruptura familiar, ¿quién se queda con la mascota o con el animal de compañía? Aunque os pueda sorprender, y ya se ha adelantado aquí, antes de la reforma reciente que ha hecho el legislador, durante estos últimos 15 años ha sido una cuestión muy conflictiva que ha llegado al foro judicial. Yo diría, por los casos vistos, que hay parejas, casadas o no, que se pelean más por el animal que por los hijos. Aunque es verdad que en la mayoría de los casos se pelean tanto porque no tienen hijos y probablemente ese animal suple la carencia de hijos. Y como ha dicho también María, las soluciones dadas por los tribunales no han sido homogéneas. Ha habido soluciones y sentencias diversas e incluso contradictorias, por lo que había ya un motivo de casación. Mayoritariamente los jueces se han inclinado siempre a solventar el asunto recurriendo a criterios estrictos y exclusivamente patrimoniales, atendiendo a quién era el dueño del animal. Si el dueño, la propiedad del animal correspondía a uno solo de los miembros de la pareja, a él le adjudicaba, le atribuía la tenencia del animal y el otro se quedaba con las manos vacías. En cambio, si era copropiedad el animal, no habiendo acuerdo, se procedía a la división del animal. Claro, el animal no es un juicio salomónico, el animal no es un bien físicamente divisible, sino económicamente. Es decir, la intención era que uno de los dos miembros de la pareja lo compraran o se vendiera a un tercero. Como normalmente no se llegaba tampoco a un acuerdo, el juez decidía un poco salomónicamente repartiendo por turno la tenencia y el cuidado del animal. Según los casos, las circunstancias y sentencias que daban turnos de 15 días, quincenales, otros de un mes, otros de 3, incluso una muy conocida en su momento sentencia de Valladolid lo hizo por 6 meses, por la simple razón de que uno de los ex miembros de la pareja se fue a vivir a otra ciudad. Lo que no sé yo si habría decidido lo mismo tratándose de hijos, desde luego. Algunas sentencias han llegado a aplicar por analogía a los animales el régimen de guarda, custodia y visita de los hijos. Pero en ese punto la mayoría de los tribunales se han negado a esa aplicación analógica, entre otras razones porque los hijos, por muy animales que sean a veces, son personas. Y los animales, por mucho que se les quiera, y a veces hay gente que quiere más un animal que a una persona, son cosas. Finalmente, otra sentencia, en ese periodo de 15 años, algunas hacían como Poncio Pilato se lavaban las manos. No entraban en el asunto de a quién atribuir la tenencia y el cuidado del animal y lo posponían al momento de liquidación del patrimonio ganancial. Otras ni siquiera entraban, hacían esa posposición o ese postergamiento de la cuestión y se limitaban a decir que no entraban en la cuestión porque no tenía ninguna trascendencia jurídica. Y en esto no siempre es cierto un dicho que se contiene en el digesto, de minimis non curat pretor, de lo mínimo no se ocupa el pretor, el juez, porque ¿qué es lo mínimo? De hecho, aquí no podemos decir que esto sea un problema intrascendente si en 15 años ha provocado problemas que han llegado a los juzgados. Y, de hecho, a poner orden ha venido la Ley 17/2021 de 15 de diciembre. Así lo advierte en su exposición de motivos y así reforma, yo creo que es la reforma estrella de la ley, la cuestión de atribución de la mascota o del animal de compañía en caso de crisis familiar. Se han reformado normas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, también en el Código Civil, las tres fundamentales, las que ha citado María Pérez Galván, que yo las doy por sabida para no aburrir y ganar tiempo, las doy por sabida y leída. Hombre, la clave en esas normas, que ha citado ella, 90, 94 bis y el 103, es que a la hora de decidir, ya sea por acuerdo o por imposición judicial, la atribución, tenencia y cuidado del animal, hay que tener en cuenta dos cosas: los intereses de los miembros de la familia y el bienestar animal. Con independencia, dice el 94 bis, que es cuando decide el juez si no hay acuerdo, con independencia de su titularidad dominical, con independencia de quién sea el dueño. Y esto es una postilla que no debemos pasar por alto. Esta reforma española se inspira sobre todo en el código, en la reforma que hicieron antes en el Código Civil francés y en el portugués. El 94 bis es una copia del portugués, pero añadiendo ese inciso final que fue introducido en la tramitación parlamentaria a instancia del PSOE.
Hay que tener en cuenta que, por tanto, en principio no hay que atender, como criterio preferente al menos, a quien sea el dueño. La gran novedad, a simple vista, es no atender a los intereses de los miembros de la familia, eso ya es algo consabido. Eso de atender también al bienestar del animal. Puede que eso sorprenda, que haya sorprendido a muchos, pero en el mundo jurídico hablar del bienestar del animal no es ninguna novedad. Si nos vamos fuera de Europa, lo que podría llamarse nuestra Constitución Europea, el mismísimo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 13, consagra esta nueva realidad jurídica del bienestar del animal como ser sintiente, como ser vivo dotado de sensibilidad. A raíz de esa norma, como os he dicho, otros códigos civiles ya han sido reformados. También, aparte del francés y el portugués, el austríaco, el belga, el alemán. En nuestra propia España, ya antes, mucho antes de esta reforma, había muchísimas leyes de comunidades autónomas. La propia ley estatal de protección del animal, que es ahora la que se quiere reformar, ya hablaban del bienestar del animal y del animal como un ser sintiente, como un ser vivo dotado de sensibilidad. También el propio Código Penal, no olvidemos que ya en 2005 se introduce en el Código Penal el delito de maltrato animal doméstico. Por cierto, el maltrato también se tiene en cuenta a la hora de denegar la custodia compartida, según la reforma del Código Civil. Y ahora llega, por fin, la reforma en el Código Civil. Yo creo que a la vista de este panorama internacional y nacional, estamos ante un nuevo principio general del derecho, el de protección del bienestar del animal. Y no olvidemos que un principio general del derecho no solo inspira al legislador a la hora de hacer leyes y reformas legislativas, también nos debe inspirar a nosotros mismos a la hora de interpretar y aplicar las leyes. Se trate de estas leyes que han sido reformadas o de las leyes que están ahora aún sin reformar. ¿Qué supone esto en la práctica? El reconocer el bienestar del animal como bien jurídico a proteger. Se ha dicho de todo. Se ha dicho incluso que con esta última reforma los animales son personas o cuasi personas. No obstante, no en vano, ha sido la crítica constante por la que ha manifestado su voto en contra desde un principio el partido de Vox, cuyo lema, crítico con la ley desde un principio y por la cual no ha votado a su favor, es que esta ley humanizaba al animal y deshumanizaba al hombre. Otros menos radicales dicen que esta ley ha dado un paso significativo y que ahora ha creado una tercera categoría entre personas y cosas. Ahí estarían los animales. Yo no creo que se haya llegado ni a eso. Yo creo que con esta última reforma los animales han dejado de ser simples cosas, como hasta ahora. Pero siguen siendo cosas. Siguen siendo bienes. Singulares, como la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el patrimonio histórico-artístico, pero siguen siendo bienes. Así lo advierte la propia reforma en su exposición de motivos y en su articulado. Os voy a leer al menos la norma clave. El artículo 333, que ha sido modificado, dice: todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Y añade, creo que en un punto y seguido, pero pretendía que fuera un punto y aparte, con todo lo que ello implica. También pueden ser objeto de apropiación los animales, con las limitaciones que se establezcan en las leyes. Parece querer sacar a los animales de la categoría de bienes y de la clásica distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles. Pero a continuación, el nuevo artículo 333 bis empieza diciendo, en su apartado primero, el único que voy a leer de momento: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. No hay novedad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección. Es decir, que siguen siendo bienes, aunque singulares, y por eso se le puede aplicar de forma supletoria o subsidiaria el régimen de derecho de bienes. Y esto no es un inconveniente. Al menos en el tema que hoy os traigo, es una ventaja. Para empezar, ya con esta ley no tenemos que plantearnos la aplicación analógica de las normas sobre guarda, custodia y visita de los hijos, ¿no? No tanto ya porque los hijos sean personas y los animales sigan siendo bienes, sino sencillamente porque en principio no hay una laguna que integrar. Ya hay una reforma que prevé expresamente la cuestión, aunque es verdad, como ya se ha advertido en la mesa, se olvida de las parejas de hecho.
solo se puede entender aplicable a ella el nuevo 404 sobre división del animal cuando es copropiedad. Pero fuera de ahí no hay ninguna previsión. Fue intención del PSOE introducir alguna, fíjense, fijaos, en la ley de enjuiciamiento civil, pero al final no se incluyeron. No obstante esa falta de analogía, yo creo que no hay inconveniente que ni en el convenio regulador ni en la sentencia se pueda hablar de régimen de guarda, de custodia o de visita de los animales. De hecho, algunas normas del Código Civil reformada hablan del cuidado, de la convivencia, de la manutención. Y no olvidemos que un artículo que ya está en el Código Civil desde 1889, en 1905, que hace responsable de los daños que cause un animal al que en ese momento lo poseyera, siempre se ha fundado desde Roma en la culpa in educando, en la culpa in custodia. El mismo fundamento por el que en 1903 hace responsable a los padres y a los tutores por los daños causados por sus hijos o por sus pupilos que están bajo su cuidado, en la misma culpa in custodia. Yo no creo que haya inconveniente en la terminología, siempre que el contenido, el fondo del convenio o de la sentencia sean claros y precisos. Y en este sentido creo que para que haya mucha precisión y claridad y no haya luego lugar a problemas, viene muy bien el recurso al régimen del derecho civil patrimonial, al régimen de las cosas. Teniendo en cuenta, sobre todo, quién tenga la propiedad del animal, si es compartida o no, y lo que se quiera compartir con el otro miembro de la pareja del que uno se separa o se divorcia, las opciones son muchísimas. Si el animal estaba en copropiedad o en gananciales, se puede decidir o imponer por parte del juez un régimen por turno, la propiedad sigue siendo de ambos, por tanto las decisiones importantes de disposición sobre el animal siguen correspondiendo a ambos. Si la propiedad era de uno solo, puede concederse al otro un comodato, un préstamo de uso. Si se quiere dar un derecho a algo más fuerte, protegible frente a terceros, pues se le puede dar un derecho real de uso, como el uso de la habitación, de la vivienda familiar. Si además se quiere dar la posibilidad de no solo disfrutar, usar, estar con el animal, convivir con él, sino además que si tiene cría también pueda tener derecho a ella, se le puede dar un usufructo. Y además, aplicando o remitiéndose al comodato, al uso, al usufructo, ya se aplican las reglas del Código Civil. Y las que no gusten se pueden cambiar porque la mayoría son normas dispositivas. A lo mejor alguna cuestión sale luego con las preguntas al respecto. Oye, en su caso, incluso si ante el peligro de que uno venda el animal, el que era dueño lo venda, lo abandone, lo regale, se podría hasta pactar una prohibición de disponer o un derecho real de adquisición preferente en favor del otro, una opción de compra, un tanteo, un retracto. Todos son aplicando, conforme al principio de autonomía de la voluntad o a la libertad de decisión del juez, que le da esas normas del Código Civil reformadas, aplicar figuras tradicionales de derecho de cosas, de bien. Además, con esto tenemos otra ventaja. Y así suplimos la laguna legal aparente de la reforma que no hace referencia a las parejas de hecho, aplicando las reglas generales sobre el usufructo, uso, comodato, tienen ya también una solución, hay una solución para el caso de ruptura de parejas no casadas. Precisamente por tratarse también de una cuestión patrimonial, creo que en caso de desacuerdo, si lo único que va a discutir la pareja casada o no, con hijos o no, si lo único que se discute son cuestiones patrimoniales, creo que puede irse al sistema de arbitraje. No hay que ir a acudir al juez. Y si hay acuerdo, creo que vale un contrato privado, un contrato de transacción. Es verdad que hay una norma en el Código Civil sobre transacción, en 1814, que prohíbe mediante transacción resolver cuestiones que afecten al matrimonio, pero se refiere a cuestiones personales, o sea, cuestiones, acuerdos que afecten al estado civil o a la filiación. Pero tratándose de cuestiones patrimoniales, como sería aquí la tenencia y cuidado del animal, no habría inconveniente que quedara el asunto resuelto mediante acuerdo privado. Eso sí, siempre con el consejo de homologarlo judicial o notarialmente. Yo recomiendo la vía notarial porque es más rápida y en ese sentido también más económica. Y con esa escritura
ya sabéis, le damos fuerza ejecutiva al acuerdo para el caso de incumplimiento. Con todo, lo que estoy planteando, o las ventajas que propongo de aplicar supletoriamente el régimen de bienes, no puedo esconder el verdadero problema. El verdadero problema se plantea cuando no hay acuerdo. Y sobre todo, el problema se plantea porque, como en el juicio salomónico, normalmente ambos quieren quedarse con el animal y que el otro no lo vea en la vida. No he visto ningún caso en que los dos quieran desprenderse del animal, lo que no quiere decir que pueda plantearse, pero el problema común. En mi libro yo trato esta cuestión pensando en el juez, eso os decía, pensando en el juez que deba decidir. Pero claro, aquí un poco debo llevar los argumentos que doy al juez para el abogado de familia, que no es juez ni debe de serlo, debe defender a su cliente. A su cliente. Y entiendo que su cliente quiere quedarse con el animal. Si su cliente no quiere quedarse con el animal y quiere, perdóname la expresión, endiñárselo al otro, pues los argumentos que voy a dar ahora, invertirlos, darle la vuelta. El primer consejo que me permito daros, ante todo, demostrar, si queréis que el cliente se quede con el animal, demostrar que quedarse con él es lo mejor para el bienestar del animal. Ahora bien, ahí llegamos al meollo de la cuestión, que hasta ahora lo he evitado, lo he sorteado. ¿Y qué es eso del bienestar del animal? Hay definiciones, hay criterios orientativos de organismos internacionales. La ley, a mi modo de ver, acertadamente no da un concepto de bienestar animal. La ley no está para dar definiciones. Para eso estamos los profesores de universidad. Las leyes tienen que establecer regímenes, efectos, consecuencias jurídicas, pero no definiciones. Porque además, con el bienestar animal sucede como con el tan manido interés superior del menor. No se puede dar un concepto abstracto general que sirva para todos los casos. Habrá que atender a las circunstancias de cada caso, que es lo mejor para el bienestar del animal, que es el bienestar del animal. No me extraña de todas maneras que a partir de ahora, junto a psicólogos, pues tengamos que llamar a veces también a algún que otro etólogo, que son los psicólogos de los animales. Con todo, no quiero escaquearme de la cuestión y sí al menos puedo deciros dos cosas que no son el bienestar del animal. El bienestar del animal no es ni la vida ni su salud. No identifiquemos el bienestar del animal con una vida saludable, que esté comido, que esté con sus vacunas puestas, atendido veterinariamente, no. En el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, separado del artículo 13, que es el que reconoce el bienestar del animal, el artículo 34 habla en general de la vida y la salud de las personas y de los animales. Por lo tanto, no confundamos. El bienestar del animal presupone ya una vida saludable. Va mucho más allá de eso. Es como un poco el bienestar social. No tenemos bienestar social por estar vivos y con salud. Es algo más. ¿Qué es ese algo más? Habrá que atender a las circunstancias, al hábito, a la vida de cada animal. Probablemente el bienestar es lo que está más relacionado con su sensibilidad. Y en esto, el cliente que quiera demostrar que lo mejor para el bienestar del animal es que se quede con él, pues tendrá que demostrar que es el que lo cuida, lo lleva al veterinario, le da paseo, le da de comer, juega con él. Sí, eso habrá que entrar en demostrar eso. O de otro modo, que el otro no se encarga de él. Bueno, y si ya lo maltrata, podemos hasta pedir que deniegue, si hay hijos, la guarda custodia compartida de esos hijos. Esto del bienestar y de la sensibilidad es lo más cercano a lo que podría ser el interés del animal, pero no me atrevo a emplear esa palabra que tiene en el mundo jurídico un sentido estricto, porque no, la segunda cosa que os puedo decir, no confundamos, aunque los dos sean seres vulnerables, el interés superior del menor con el bienestar del animal. Y hay un dato para no confundir ambas cosas. Durante la tramitación parlamentaria de esta ley, Esquerra Republicana intentó que en las normas del Código Civil, donde se habla ahora del bienestar del animal, se dijera el interés superior del animal, diciendo que los demás intereses de los miembros de la familia eran, empleaban la palabra ancilares, secundarios, accesorios. Se rechazó esa propuesta.
ese rechazo impide que intentemos tratar de igual modo a los hijos que a los animales. Lo que no quiere decir que a veces la coincidencia sea lo más conveniente. Hay sentencias sobre esta cuestión antes de esta reforma, las que dicen que es conveniente, a ser posible, en verdad estaban homologando ya acuerdos previos, no imponiéndolo el juez, que el régimen de visita de los hijos coincida con el régimen de visita de los animales. Porque en el fondo también hay una relación de convivencia y afectividad o emocional entre los hijos y los animales, sobre todo si son hijos menores. Y esa relación afectiva está implícita en la reforma, ya lo he dicho en varias ocasiones. El nuevo artículo, apartado 7º del artículo 92, prevé que en caso de maltrato de animal se pueda denegar, el juez deba o pueda denegar la guardia y custodia compartida. Entiendo también que si hay maltrato a los hijos, también a la inversa se pueda denegar la custodia o régimen de visitas del animal. O que directamente, si hay maltrato animal, también se le deniegue la guarda, custodia y visita de dicho animal. Este es el primer criterio o el primer consejo. Intentar demostrar que lo mejor para el bienestar del animal es que este se quede con vuestro cliente. Subsidiariamente, como segundo recurso, se puede acumular al anterior. Demostrar la propiedad del animal. En esto una aclaración previa y después una advertencia. La aclaración. ¿Cómo demostrar que se es dueño del animal? Claro, normalmente no se guardan los recibos, las facturas de la compra. Hombre, si se guarda, perfecto. Pero quiero advertir en esto que entre los medios de prueba que cabe cualquiera, la cartilla sanitaria, la cartilla veterinaria, que es un documento sanitario y administrativo, no es prueba concluyente en el ámbito de un pleito civil de familia. Además, tened en cuenta que, aunque creo que eso se va a reformar, en la mayoría de leyes autonómicas, en la andaluza sí es, solo puede costar una persona como dueña, como titular, como cuidadora, vamos a decir, del animal. Por eso no es prueba concluyente quien aparezca en la cartilla. En fin, y la advertencia. Pongo en segundo lugar lo de demostrar la propiedad del animal, porque como dije antes, el juez no va a decidir atendiendo sobre todo a ese criterio. Debe decidir conforme al interés de los miembros de la familia y el bienestar animal con independencia de la titularidad dominical. No quiero yo entender que excluya el dato de quién es el dueño, pero sí que queda como accesorio o secundario, no es determinante, no es concluyente. De modo que, combinando los dos consejos que os he dado, creo que es más importante demostrar que se es cuidador del animal que ser su dueño. Y una tercera idea, me permito proponeros. Si vuestro cliente va a reclamar el uso de la vivienda familiar y se quiere quedar con la mascota, alegad, decid que el animal forma parte de la vivienda familiar, forma parte del hogar, tanto por voluntad de la familia como incluso por querencia del animal. No estoy lucubrando, tenéis dos fundamentos, dos datos legales para apoyar que el animal es parte de la vivienda familiar. Uno de ellos que demuestra que el animal doméstico, sobre todo me estoy refiriendo al doméstico, no a cualquier animal, ni siquiera de compañía, sino al animal doméstico, que es parte de la vivienda familiar por voluntad de la propia familia, se encontraría en el nuevo artículo 334, apartado segundo. Os recuerdo, el artículo 334 del Código Civil es un artículo que dice lo que son bienes inmuebles y lo que no son bienes inmuebles. Hay una clasificación de bienes inmuebles, que esto siempre resulta muy teórico cuando se explica en la Facultad de Derecho, que es inmuebles por naturaleza, el suelo, por adhesión, por incorporación, por analogía o por destinación. Pues el Código Civil, en ese artículo 334, hasta hace unos días decía en su número 6, que son bienes inmuebles los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. O sea, que se consideraba que los animales son inmuebles por destinación económica a la finca, por destinación agrícola, ganadera, industrial. ¿Qué ha hecho la reforma realizada por la Ley 17/2021?
imitando aquí, siguiendo, copiando el código, la reforma del Código Civil francés, ha derogado ese número 6. Si vais al Código Civil veréis que está vacío de contenido. Pero ha añadido un apartado segundo al 334, donde se dice: quedan sometidos al régimen de los bienes inmuebles los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces, etcétera, etcétera, cuando el dueño conserve el propósito de mantenerlo unido a la finca y formando parte de ella de un modo permanente, sin perjuicio de la consideración de los animales como seres sintientes y de las leyes especiales que los protegen. Es decir, que salvo esa coletilla final, no hay un cambio sustancial. Lo que han sacado por la puerta lo han vuelto a meter por la ventana. Los animales siguen siendo inmuebles por destinación. Es verdad que literalmente está pensando en una destinación económica, ganadera, agrícola, industrial. Pero ¿por qué no pensar también ampliar el sentido a una destinación afectiva, emocional por parte del dueño o de la familia que vive en el hogar? Es verdad que el elenco de bienes inmuebles que se contiene en el artículo 334 es un elenco, un listado cerrado, exhaustivo, lo que nos gusta llamar a los juristas, aunque no sepamos latín, un sistema de numerus clausus, ¿no? Donde además el legislador interpreta de forma auténtica qué es bien inmueble y qué no lo es. De modo que ni por pacto ni por analogía se puede uno inventar otro tipo de bienes inmuebles. Pero ¿qué impedimento hay en que dentro de los supuestos tasados como bienes inmuebles hagamos una interpretación amplia, inspirándonos en el principio del bienestar animal? Como dije antes, no es un principio que solo le sirva al legislador para hacer reformas legislativas. Puede ser un principio para nosotros interpretar, adecuar, actualizar la norma ya existente. Y en esto, en ayuda de esto, viene el otro fundamento legal por el que cabría fundamentar en una demanda que el animal doméstico es parte de la vivienda familiar por propia voluntad del animal, voluntad entre comillas. Me refiero al artículo 465 del Código Civil. Este sí es genuino, no hay ningún código civil en el mundo que yo sepa que tenga uno, y eso que viene de tradición romana. El 465 ha sido retocado, pero en redacción se ha suavizado la terminología que se empleaba y dice: los animales salvajes o silvestres solo se poseen mientras se hallan en nuestro poder. Los domesticados se asimilan a los domésticos de compañía si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor o si han sido identificados como tales. Si tienen la costumbre de volver a casa. Esto los romanos lo llamaban el animus revertendi. El animus, fijaos, una cualidad cuasi humana. El ánimo, la intención, la voluntad, la querencia. Hasta en la terminología, etimológicamente, la palabra doméstico viene del latín domus, casa. Refuerza la actualidad de este artículo 465, que durante la tramitación parlamentaria de la ley de reforma, partidos como Podemos y Ciudadanos intentaron derogar este artículo, pero se mantuvo. Y no es el único que habla del animal doméstico como parte del hogar. El Código Penal, cuando tipifica el delito de maltrato de animales domésticos, sigue empleando la terminología. La mayoría de las leyes, esa jungla administrativa de leyes de protección de los animales de compañía o domésticos, autonómica y la estatal, siempre o casi siempre lo definen como animal que convive generalmente o principalmente en la vivienda o en la casa de los dueños. A nivel europeo, el Convenio de Estrasburgo de Protección de los Animales, cuando define los animales de compañía, entre otras cosas, dice que sirven a la compañía del hombre, en particular en su propia vivienda. O sea que yo creo que ahí tenéis dos argumentos para entender que el animal debe quedarse en la casa. Esto que aquí os lo propongo al abogado cuyo cliente quiera quedarse también con la casa, en el libro es el criterio que le doy al juez cuando no haya acuerdo entre los litigantes, pensando además que al juez le doy no solo un criterio justo, sino también seguro, y no tenga que venir aquí con etólogos a ver cuál es el bienestar del animal. Le doy un criterio cierto, casi matemático, ¿no? Además, un criterio, y aquí con esto también salvo la laguna de la ley, que sirve para personas, para parejas casadas o no casadas, con hijos o sin hijos.
Es decir, se aplique o no el 96 del Código Civil sobre la atribución de la vivienda familiar, que como sabéis se aplica a las parejas de hecho, pero solo cuando tienen hijos, que en verdad no es que se le aplique a las parejas, es que se le aplica a los hijos. Con esto creo que queda salvado casi todos los casos. Y con esto concluyo mi intervención porque no voy a destripar entero el libro, sino nadie me lo va a comprar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu estudio y por trabajo. Insisto a los compañeros que no dejen de comprarlo en cuanto lo tengan, porque solo por la sistemática y por el análisis que hace de la jurisprudencia, abrimos ahora el debate y el coloquio, pero sí quiero resaltar y estar de acuerdo con Guillermo que a lo largo de su obra habla de humanidad con los animales sin necesidad de humanizarlos. Sí, verdad, no lo he dicho. Lo repites como... Y lo repito como leitmotiv. Sí. Y ya hablemos de convivencia, de cuidado, de disfrute, de bienestar, de custodia, de protección animal, de equilibrio entre el interés de la familia y el bienestar del animal. Yo me gusta también aplicar para el tema de los animales lo que aplicamos para cuando estamos hablando de un problema de familia con hijos menores, la corresponsabilidad en el cuidado y en la atención del animal. Ya no el disfrute, porque en esos convenios donde dice el padre podrá disfrutar del menor fines de semana, disfrutar y sufrirlo, que también los niños dan la lata. Pues, por analogía, llevarlo también al discurso cuando hablemos en derecho de familia de corresponsabilidad con los animales. Si hemos sido corresponsables, vigente el matrimonio, vigente la pareja, sigamos siendo responsables y corresponsables tras la crisis. Pues bueno, seguro que habrá muchas preguntas. Susana ha preparado una batería de preguntas fantásticas. Ana también. Lola, tenemos oportunidad. Pues cuando queráis, sin mayor compromiso, que sabemos que Guillermo no ejerce, pero bueno, entre todos, que somos muchos abogados los que estamos aquí, podemos debatir. Pues cuando queráis os presentáis, por favor. Yo confieso antes que esto es un pecado, porque esto no juega limpio, que le pedí a María, oye, si te van llegando preguntas, envíamelas para, hombre, preparármelas un poco, ¿no? Sí, la idea es debatir, porque yo creo que los que estáis aquí, inicio el planteamiento. ¿Habéis tenido ya alguna auto de medida o alguna sentencia en un contencioso donde se haya deliberado, donde se haya discutido el tema de los animales? No. Desde el 5 de enero no ha dado tiempo, ¿no? Ni medidas. ¿Tú sí? ¿Nos cuentas tu experiencia para empezar? ¿Y empezamos? ¿No? ¿Pero tienes planteadas demandas o solicitud de medidas, Lola? Yo tengo planteadas. Espera, que te damos el micrófono para que quede... Para que los que están en su casa o en sus despachos nos puedan oír. Bueno, pues nada, muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Yo... hay ciertas partes de la misma que no comparto. Preséntate, Lola. Vale, para que pues yo soy Lola García, abogada y especialista en derecho animal, bajo mi punto y de la comisión también, ayudando a Mar en todo lo que puedo. Comisión de Derecho Animal, que vaya por delante. Yo creo que el principal objetivo de esta reforma, desde mi punto de vista, es el artículo 337, que es el cambio del régimen jurídico del animal. Y todo lo demás viene de... ¿Cuál, perdón? El 333, perdona. El 333. Porque realmente lo importante es que los animales dejaran de ser cosas. Por eso yo la parte en la que tú propones que los animales se conviertan en cosas, equiparándolos como parte de la vivienda, creo que es volver un poco a la parte anterior a la situación actual que tenemos. Yo no, bajo mi punto de vista, el interés del animal o el bienestar del animal, a veces también hay que enfocarlo desde un punto de vista de que no es conveniente que se quede con uno de los dos. Hay que partir de que a lo mejor el animal también tiene que estar con los dos y por eso es necesaria una custodia compartida. Yo, cuando en el despacho viene alguien que se quiere divorciar o separar y me dice que tiene un animal, lo primero que le digo es quién se ha ocupado de este animal, como decía bien María, y si ese animal ha sido cuidado por los dos, yo soy la que propongo una custodia en interés y en bienestar del animal de los dos. Porque para mí el animal ha dejado de ser una cosa de mucho tiempo, pero desde el 5 de enero estoy segura de que también. O sea, eso es seguro.
desde mi punto de vista. No, Entonces, yo he dicho que ha dejado de ser una simple cosa. bueno, es que partiendo de la base que para mí nunca ha sido una cosa, para mí la ley reconoce ahora mismo lo que siempre ha sido. Yo que te es... hablo aquí como jurista, yo tengo un animal, una mascota. Claro, Yo claro. te hablo como jurista, ¿no? Pero no como Lola, animalista. a la pregunta de ¿tienes ya planteado pendiente de Tengo medidas provisionales o de sentencia algo? Tengo planteado, pero en casos de separación, o sea, de no matrimonios. Sí. Porque para mí es aplicación analógica. Vale, pero con hijos, porque yo he hecho un pequeño sondeo entre algunos jueces de familia y fiscales y he preguntado que si en parejas no casadas con hijos menores que aportamos al juzgado un convenio regulador para que lo ratifiquen, lo homologuen, previo informe del fiscal, que si está regulado en uno de los pactos el tema del animal, lo aprobarían o no. Y la mayoría me están diciendo que sí. Pero claro. no los tienen, ¿no? Que lo harían. Pero no los tienen todavía encima de la mesa. No, porque todavía no da tiempo. Estoy haciendo un sondeo y parece que todavía no que se aún ha dado no hay ninguno. planteado. Fíjate que hay curioso. acuerdo, hay acuerdo. Habiendo acuerdo en pareja no casada, es que yo entiendo que ha Claro. sido una oportunidad perdida que el legislador no meta ahí De todas por maneras, analogía a las parejas con hijos. Lo apunto en el libro, no sé dónde, aquí lo tengo en el PDF por si tengo que buscarlo, ayudarme, porque hace ya tiempo que lo escribí y como estoy ahora en otra cosa ya se me ha olvidado hasta lo que he dicho. Y hasta me da miedo, como decía García Márquez, que nunca se releía porque le daba miedo. Igual lo leo y de pronto no estoy de acuerdo con lo que digo. Pero yo en algún punto lo digo, creo que en nota. Cuando uno escribe en nota es que no estamos seguros, se cobija, ¿no? Ahí en una nota a pie de página. Que es posible que, aunque se haya olvidado el legislador, y no inconscientemente, de las parejas de hecho no casadas, del mismo modo que las normas que hablan de los hijos se aplican a cualquier pareja, porque está hablando de los hijos, y por exigencias de igualdad entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, no hay que atender a si los progenitores están o no casados entre sí. Creo que las normas, cuando hablan del bienestar animal, deben aplicarse a todo tipo de pareja o de dueños, aunque sean dos amigos y no una pareja. No porque estemos aplicando por analogía, porque estamos aplicando directamente esas normas, porque las estamos aplicando al animal. Esto no es convertir al animal en una persona, sino en protegerla como un bien especial, singular. Porque, que yo sepa, si fuera una persona, el juez también la va a llamar, ¿no? Al animal para que declare. Ya. O en la exploración, hará la exploración, o en el informe del equipo técnico también verán interactuando al progenitor con los animales. Yo no te digo que lleguemos a eso, ¿eh? Yo no te digo que lleguemos a eso. Yo no lo defiendo. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, yo sí he llegado a escribir que los personalizaremos. Y además el mecanismo que pienso es mejor, además un poco inspirándome en una novela, bueno, una serie de cuentos de Isaac Asimov, es una fundación, a través de la figura de la fundación. Pero aquí no veo yo el modo de personalizar jurídicamente a los animales. Salvo que los consideramos unas personas totalmente incapaces y no está el terreno para crear un nuevo tipo de persona para considerarla otra vez discapacidad cuando estamos contra eso. Sí, porque habría que nombrarle un representante, pero en fin, a mí esto me parece ciencia ficción, no ficción jurídica. Lo tratamos en el último, no sé si fue en el último o en el anterior debate, el tema de la fundación y el tema de esa adaptación. De momento estamos ante seres ya sintientes, que ya es importante. Ya el paso lo hemos... Pero entre mis colegas hay quienes aspiran a más, ¿eh? Claro, por ejemplo, de Torres Pelea, un gran estudioso de Málaga, él es el que habla de que ahora hay que pensar que los animales no son personas. Él habla de la dignidad del animal, pero como dignidad distinta de la humana. Y él es de los que considera que hemos creado una nueva categoría entre personas y cosas que son los animales. Exacto, sí. Por ahí. Andamos algunos. Pero si se le aplica, aunque sea supletoria, subsidiariamente, el régimen de cosas. Fijaos, antes no he dicho ese detalle. Tan siguen siendo cosas muebles o inmuebles por destinación, que una de las reformas es decir, los animales de compañía no se pueden embargar, no se pueden hipotecar, no se pueden pignorar, porque si no lo hubiera dicho, el resto de animales sí se pueden, ¿eh? Sí. Claro, el dueño de una granja puede seguir hipotecando a los animales junto a la granja o separadamente con la prenda sin desplazamiento de posesión. Y eso está inventado desde Roma. Los invecta y dilata y el Pisnus gregi del digesto. O sea que estamos protegiendo más al animal, pero no ha cambiado de estatus, creo yo, ¿eh? Hoy, a día de hoy.
Venga. Siguiente intervención. Sí. Hola, mi nombre es Ana Carrasco y pertenezco a la sección de familia del colegio. Ah, Y como estamos en la sección de familia, quería plantearte algunas cuestiones que nos han surgido. tú eres la que me ha hecho trabajar. Yo, Y Susana, las dos jóvenes del grupo Pues- han trabajado y han hecho los pues deberes. mira, yo quería plantearte algunas cosas cuestiones que nos surgen o que pensamos que nos van a surgir. Y bueno, te planteo lo siguiente. Lo normal es que legalmente lo que figura aquí en Andalucía como titular, como propietario del animal, es una sola persona, uno de los dos cónyuges o parejas de hecho. Pero realmente el perro se lo regalaron a la niña por la comunión. Y la niña tenía 10 años, pero la niña ahora tiene 18, ¿vale? Entonces se plantea a los padres, no quieren ¿Sigue quedarse viviendo con ella? ¿Perdón? ¿La niña sigue viviendo con los padres? Ponte que la niña sigue viviendo con los padres. Ah, vale. ¿Vale? Estamos en un caso hipotético. Estamos en un caso... Pero vamos, muy real. Claro, porque en el convenio regulador, aunque los hijos sean mayores de edad, sí que se van a establecer la pensión, a pesar de las modificaciones que ha habido en relación con el uso de la vivienda, sí que se establece pensión y otras medidas. Bien, la cuestión está en que el perro es de la niña, ¿eh? Y los padres no quieren ninguno de los dos mantenerse, tener la custodia, por así decirlo, del perro. Bueno, no tan ¿Sería raro. justificación para... ¿Es una justificación para el juez para no entrar a valorar quién se queda con el perro? El juez no puede. Porque estamos hablando que si es una cosa, que si el es juez no puede. un patrimonio, pero patrimonio es de uno de los el dos. jura nobis curia le obliga a entrar en el asunto y sobre todo si se lo han planteado. Sí, pero entonces... Entonces, ya hoy no puede decir aquello del digesto de minimis, de lo mínimo no me ocupo yo, de lo intrascendente. Perdona, no puede ser intrascendente porque viene regulado. Claro, pero en ese caso... Pero en una... Perdona Sí. que te interrumpa, pero en una sentencia no se va a pronunciar si se le atribuye la custodia a la niña, que realmente es la Está obligado. propietaria. Yo lo que no sé cómo va a resolver. No, pero... a la niña no estará obligado. No, está obligado a resolver, digo. Ahora... Que lo de que la niña sea la dueña, eso, como he dicho en varias ocasiones, eso es secundario. Ahora, el 94 bis dice que debe resolver el juez conforme a los intereses de un miembro de la familia, el bienestar del animal, con independencia de su titularidad dominical. Claro, no se lo tiene, necesariamente no se lo tiene que atribuir a la hija. Atenderá a las circunstancias. Si, por ejemplo, yo mientras lo estabas contando me estaba imaginando... Como los padres no lo quieren, probablemente es que no lo hayan cuidado, que la niña se haya encargado. Pienso yo, bueno, si no se ha encargado ni la hija, lo asombroso es que el animal siga vivo. Exacto, entonces. Pero ¿Tú si crees se ha que- encargado la niña, pues a ella. ¿Tú crees que en esa resolución se le puede atribuir la custodia a la hija? Si la hija no es parte, no es uno de los progenitores, no es parte. Yo creo que iría unida a los niños, ¿no? Dependiendo, Ana, yo creo que dependerá que si el enfoque se está pidiendo la regulación, Pero la hija es mayor de en edad. principio siendo mayor de edad, si el procedimiento se plantea ya con el hijo mayor de edad en el procedimiento, o sí que con el transcurso del tiempo, habiendo una sentencia vigente, se pide modificación de medida y a la vista del nuevo cambio de circunstancias, por analogía en 93, en el interés del animal, dado que ya la niña es mayor de edad, el que hay una modificación de medida para extinguir el derecho de uso, extinguir pensión de alimentos, se extinguiría lo que se haya regulado sobre ese animal porque ya la hija sea mayor de edad. Sí, en la reforma del 90 se prevé que también con el 90 sea el esta una interés circunstancia que si se modifica puede acudirse a la modificación de medida, que ya esa es la reforma del 2005 del 93 del Código Civil. Pero yo entiendo que ahí habrá que analizar, es un caso muy, muy especial, curioso, Bueno, se puede dar. no porque es tan raro, claro, ¿no? es un regalo muy típico de primera comunión, el Claro. móvil y el perrito. Y es un regalo muy típico de chantaje, también lo sabemos en los despachos, cuando se está discutiendo la custodia compartida para fidelizar al menor, el progenitor que le interesa compra el gato, compra el perro y después el perro ya no lo quiere, pero de momento para el pleito ahí lo tengo al perro. Ahí habrá que analizar caso a caso y yo entiendo que se abrirá un debate, Ana, como se abrió en el año 2000, con aquello de la legitimidad de los mayores de edad para pedir los alimentos, que si está legitimado el mayor tendrá que personarse y al final resolvió el Supremo diciendo ya en abril de 2000 el progenitor que tenga
Ahora, con el que conviva. Por eso pregunto a Guillermo, Claro. ¿convive todavía esa hija mayor de edad en pregunta casa? de Ana, yo he ido Es un más, caso curioso. yo he ido mucho más allá. En el libro no, porque como no se suele pelear porque en realidad, vamos a ver, si no quieren al animal hay muchas fórmulas para deshacerse de él. Es decir, no creo yo que llegue a pleito esa cuestión. Si ninguno quiere, lo dejan en la cuneta. Pero jurídicamente es muy interesante. Yo dedico un par de páginas, lo he buscado, abandono. Y lo interesante jurídicamente es que es renunciable la propiedad de un animal. Claro. Como es renunciable la patria potestad, ¿verdad que no? Eso lo sabemos todos. Pero es que Se puede pedir ahora se ha ido Lola, pero el 333 bis tiene un apartado que he releído en estos días y le he dado una lectura nueva. Fijaos en lo que dice el apartado segundo. El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser. Debe. Un derecho se puede. Responsabilidad. No se debe. Es que yo creo que esto es algo muy parecido a la patria potestad. Es que a lo mejor... Y espérate, y sigue asegurando su bienestar. No, aquí no lo dice porque ya lo quitó. Pero en el preámbulo, en la exposición de motivos, se dice que no se puede permitir ni el abandono, ni la muerte innecesaria y cruel, ni el maltrato del animal. El maltrato ya está sancionado. Parece que está prohibiendo. No hay sanción ahí. Eso se ha criticado. Vía civil. No hay una sanción civil. Porque además, ¿quién va a demandar? Bueno, puede ser otro pero miembro de la una pega familia. para la custodia compartida. Se le puede denegar la custodia, una indemnización, incluso por daño moral. Pero, oye, que a lo mejor se ha construido una propiedad singular, pero no deja de ser propiedad, porque no es parangonable a la patria potestad de los hijos. Eso, yo creo que no. Allí al Hasta fondo ahí otra podía palabra. llegar. No, pero es que si no, no Si te oyen desde casa. fuera. No te oyen. ¿La hago yo? Pues venga, ahora vas tú. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Rosado, soy miembro también de la sección de Derecho y Familia. Y bueno, la verdad es que nos han surgido muchísimas preguntas, muchísimas. Pero bueno, una en concreto que voy a hacer ahora es, una vez atribuido el reparto de la tenencia del animal. Una vez decidido. Sí, una vez atribuido el reparto, ya se ha atribuido el reparto. ¿Cómo se resuelven las controversias que se originan como consecuencia de la toma de decisiones importantes sobre el animal? Por ejemplo, someterlo a una intervención quirúrgica, pues uno de los progenitores entiende que no es importante, no quiere poner al animal en riesgo, el otro que sí. El coste de esa operación, qué pasa si existen discrepancias, y también el tema de los gastos extraordinarios. ¿Cómo se resuelven? ¿Por qué vía los letrados tenemos que encauzar este tipo de cuestiones? Son varias las que nos plantean. Todo depende, como he dicho, de lo acordado, de lo impuesto por el juez, de la naturaleza jurídica. Fijaos que esto da mucho miedo siempre que se habla, parece algo teórico, de la naturaleza jurídica del derecho concedido sobre el animal. Si, por ejemplo, es copropiedad, era copropiedad y sigue siendo copropiedad y hay un reparto de uso y disfrute por turno, para disponer o gestionar la vida del animal se tiene que contar con el consentimiento de ambos. Por ejemplo, someterlo a una operación quirúrgica o pensemos todavía peor, decidir si eutanasiarlo o no, que eso es como renunciar a la propiedad. Eso es disponer, en sentido estricto es disponer. Se requiere el acuerdo de los dos. Y si no, a la vía judicial. Claro, ¿qué vía judicial? Que entiendo que debe ser... Es que es un bien. El 156, que es como en relación a las cuestiones que surgen sobre la discrepancia de la patria potestad, por analogía. Juicio declarativo ordinario, yo creo. O dependiendo también cómo se haya regulado en el convenio. No es un miembro de la familia. No es familia en sentido estricto. Se me ocurre, Guillermo, como, dependiendo de que se haya regulado en el convenio o en la sentencia, ya he dicho, y los gastos extraordinarios que generen el cuidado del animal, veterinario, alimentación, tal, si es una intervención en concreto, habrá que estar
y atenerse a cómo se haya regulado, o sea, al 50% el coste. No, pero eso ahora- otra cosa es, ahora viene- el coste, entiendo Bueno, que pero va por ahí, no te- o la determinación si es extraordinario o no, conforme a los alimentos. Espérate, que no, Pero el tema no he de- terminado porque eso sí es copropiedad. Muy interesante lo que ha dicho Sí. Guillermo, si la decisión de la eutanasia, yo Por uno ejemplo, de los animales que tuve en su día, ya tuvimos que decidir mi marido y yo, estaba el animal ya, el pobre lamentable, en una situación sufriendo, pasándolo mal, y nos costó trabajo determinar por unos días sí, no, qué hacemos, nos da pena, pero entonces, si no se ponen de acuerdo, ¿qué trámite procesal? Pregunta Susana. Claro, sí, quizá. Sí, yo eso me era- refiero que no. Pero no había terminado, Susana, porque planteé la hipótesis de copropiedad. Si en cambio, tras la decisión impuesta o acordada, uno se ha quedado como propietario, nudo propietario, y el otro se ha quedado con un comodato o con un uso o con un usufructo, el que dispone del animal es el dueño. No tiene que contar con el consentimiento del otro. Ni para una decisión tan importante sobre si operar. Un momento, está siguiendo con el ejemplo de la eutanasia. Vale. Pero si es para una operación, apliquemos el régimen del usufructo. ¿Quién decide? Y los gastos extraordinarios, creo que coinciden como dato, uso y usufructo en que los gastos extraordinarios son del dueño, pero son normas dispositivas. Que se acuerde que los gastos extraordinarios como los ordinarios van 50-50. Bueno, pues, En esto, y como prueba de que soy jurista teórico, hay una parte del libro que son modelos de redacción, propuestas de modelos, que ahí me pedí el consejo de un abogado práctico. Él lo redactó y lo pongo en nota, que la autoría corresponde a él, y yo simplemente le sugerí algún cambio, alguna coma o alguna cosa, pero... y claro, son modelos, cada uno los aplica al gusto. De todas formas, un mundo... Pero resuelven muchas cuestiones aplicar supletoriamente. Habrá que hacer otra conferencia dentro de 2-3 años cuando la audiencia provincial ya haya resuelto y cuando tengamos sentencia. Hasta ahora hemos estado sin apoyo legal. Claro, hemos estado en un limbo. Ya tenemos este pequeño paso. Y ahora empezaremos con las interpretaciones, que por eso yo estaba aquí callada, escuchando un poco a todo el mundo, porque ahora empezamos con las interpretaciones que harán nuestros abogados y nuestros tribunales. Y a partir de ahí se creará ya una jurisprudencia, los conceptos estarán más delimitados, los procedimientos también, porque yo, por ejemplo, entiendo que sí que cabría un 156, mi visión totalmente práctica, totalmente, Sí, yo entiendo que tratándose solo del animal. Tratándose solo del animal, yo entiendo que sí, está metido en convenio, está regulado por convenio, se me ha admitido en convenio, con lo cual entiendo... Ejecución de sentencia. Entonces, y ejecución de sentencia. Pues yo creo que cabría un 156. No lo sé. A lo mejor algún día meto alguno y venimos al próximo foro y os lo digo. Yo entiendo que sí. Hay más preguntas porque yo tengo una muy buena que no me la han contestado. Yo tengo una de un compañero que está online que me gustaría hacerla. Yo creo que esta va para los dos. Venga, perdona, entremetemos esta. A ver esta. Sí, va para los dos, que contestáis como... Pues entonces para María primero. Sí, porque es un poco eminentemente práctica. Si llegado el día del juicio sobre la custodia del animal, que ya ha transcurrido un año y medio, como ya sabemos cómo vamos muchas veces, y este vínculo se ha roto, debería también tenerse en cuenta el objeto de establecer una custodia compartida. Claro, yo entiendo que por sentido común, que hay que aplicarlo mucho, derecho de familia, y no está en ningún artículo, entiendo que alegándolo como hecho nuevo para no crear indefensión a la otra parte, un escrito con traslado a la otra parte para que pueda hacer alegaciones, hecho nuevo, pues cuando en el transcurso de un procedimiento que nos está pasando con el retraso que tenemos ahora mismo en la audiencia, el hijo ya es mayor de edad, ya decae, ya no tenemos por qué discutir. Claro. El niño tenía 16 años cuando empezó el procedimiento, ya tiene 18, ya no tiene sentido. Si en este caso pasa esa circunstancia, pero poner en conocimiento, entiendo, para no crear indefensión. Y la pregunta al hilo de esto, en vuestra opinión, ¿tendrá que informar el Ministerio Fiscal cuando hay un contencioso respecto del régimen de estancia, de las aportaciones a gasto ordinario y extraordinario? ¿Qué os parece? Porque yo he hecho un sondeo y no me contestan los fiscales. Yo creo, si hay hijos de por medio, inevitablemente. Porque va relacionado. Pero por el interés del menor. Pues yo he oído algunos fiscales que han dicho que no van a informar, que se niegan, que van a omitir que están los animales. Bueno, mejor, pues ya está, dar visto bueno por silencio. Bien, algunas veces en vez de tener un contrario, tenemos un contrario y el fiscal que también hace de contrario. El problema, bueno... El compañero, aquí tenemos otro online muy interesante también, pero primero que hable el compañero. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
Pues yo quería hacer... Preséntate, por favor. Mi nombre es Francisco Mozo, soy abogado de este colegio desde el año 1995 y es un placer estar pues, aquí con todos vosotros y compartir esta charla muy interesante. Creo que es un tema muy casuístico y a medida que uno escucha pues, los comentarios que se han hecho por parte del ponente y por parte de todos los que van aportando o preguntas o reflexiones, pues a medida que eso sucede uno va pensando en una situación y en otra y a veces no, las respuestas no son fáciles, ¿no? La casuística puede ser grande, pero a lo mejor luego la conflictividad a lo mejor no lo va a ser tanto. Es posible que no haya tanta conflictividad. Pues tenemos que tender también, pues, como pasan los procedimientos donde no hay animales, pues también a buscar la paz, la concordia y buscar soluciones amistosas, por así decirlo, conciliar los problemas. Bien. Una vez que llega el conflicto, pues se plantean varias cosas que quiero un poco aportar para la reflexión. Por ejemplo, que siempre que pensamos en animales de compañía pensamos en lo que son más interactivos, como los perritos, los gatitos. Por ejemplo, yo en casa tengo 3 gatitas. Entonces, claro, pues sí, interactúa mucho, pero luego hay otra serie de mascotas, como por ejemplo pájaros que están enjaulados o en libertad. Hay también reptiles, ¿no? Hay una serie de animales que no son tan interactuantes, que para ver el tema del cuidado no es igual que un perro o que un gato. El perro se le saca todos los días, el gato también, al veterinario, pero a lo mejor un pájaro no, y está enjaulado. ¿Cómo se demuestra si se le cuida? No, hombre, se le echa la alpiste y el agua, básicamente, y se le quita la caquita de la bandeja. El cuidado es muy básico, ¿no? Si no sale de la jaula, habrá pájaros que se salgan de la jaula. Yo conozco a personas que tienen ninfas y tienen cosas que están por allí por la casa sueltas, e incluso hablan. Bien, entonces, claro, hay una casuística muy grande en cuanto a la tipología de mascotas. Por un lado, es un tema interesante a la hora de valorar las cosas, en cuanto al tipo de mascota en particular. Bien, otra cosa que quisiera aportar sería la siguiente. Creo que es una cosa muy interesante, o puede ser una idea interesante a la hora de resolver las cosas, en cuanto a resolver la situación de crisis que sucede con esa mascota, sea la que sea. Yo pienso que normalmente hay un porcentaje muy elevado de casos donde la mascota no es de uno ni del otro, por así decirlo, no la aporta uno antes del matrimonio, antes de la relación. Si es una relación de pareja, puede venir la mascota que ya la tenía o la compra, o la adquiere. La adquiere por compra o la recibe por regalo o por donación. En fin, hay una serie de posibilidades, claro. Uno de los dos, o es un regalo al matrimonio, pero muchas veces será diferente si el regalo viene o la adquisición viene para el menor o los menores. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo creo que había que distinguir 2 situaciones a grandes rasgos. Una es si la mascota, por así decirlo, pertenecía a los progenitores, y también 2 situaciones ya, si hay niños o si no los hay, a la hora de una crisis. ¿Qué sucede con la mascota? Tanto si hay niños como si no. Creo que son diferentes situaciones. Si hay menores, los animales, bueno, recién nacidos, pero luego no pasa como con los niños, que son menores y luego adquieren la mayoría o se emancipan. El animal es animal toda la vida y tiene una vida, por cierto, corta, salvo las tortugas, que viven más. Bueno, entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que si hay niños, yo creo que es muy interesante la idea de conectar el interés de la mascota, que es un interés merecedor de la máxima protección posible al animal, con el interés superior del menor a la hora de tomar la decisión. ¿Por qué? Pues porque normalmente los niños están muy unidos a las mascotas y los mayores también. Pero ahora hay que ver cómo se distribuye el cuidado y atención de los menores y en función de eso también la mascota, de tal forma que el niño no pierda la conexión con la mascota. Es un interés, forma parte del interés superior del menor que la mascota no pierda el contacto con el animal, sino que esté permanente en contacto, de tal forma que si se puede, siempre que se pueda, cuando el niño esté en compañía de uno o del otro, la mascota acompaña al niño. Claro, para que no pierda el contacto. Por ejemplo, una reflexión. El interés superior del menor conlleva también el que no pierda el contacto, porque puede suponer una tristeza. El hecho de estar sin su mascota. Y para la mascota, a su vez, también, que está conectada con el niño. Bien, el interés superior del menor. Claro, eso evitaría el problema de que cuando el niño crezca y la mascota también, pues entonces, pues ahora el niño, la mascota sigue viviendo y el niño, pues
continúa la mascota con el niño de una forma natural y los padres pues pueden tener relación con la mascota. Bien, por ejemplo. Luego está el tema... Perdona, antes de proseguir, en mi tesis, todas tus hipótesis tienen la misma solución, que es quedarse en la casa. Es verdad sí que si se trata de un animal de compañía, en casa, me falla, no se puede aplicar el 465, el animus revertendi, un pájaro tú le abres la jaula y sale volando. O no, pero bueno, no es por naturaleza o por domesticación, a lo mejor se convierte en doméstico. Pero animal de compañía que no define la ley, solo lo es por decisión de su dueño, una para cosa. su compañía, la finalidad que le atribuya, ¿no? Y siempre se va a quedar en casa. Si hablas de menores, los menores siempre se quedan en casa. Bueno, no. El 96. Bueno, el menor puede estar en casa de su padre y en casa de su madre. Una semana con uno y otra semana con otro. Custodia compartida, por ejemplo, donde cada progenitor vive en sitios distintos. No. Claro. ¿Podría ser el bienestar del menor o no? Y podría ser el bienestar... Pero estás hablando de casos de acuerdo. Claro. Un juez no va a imponer eso. No me Si refiero... está hablando de acuerdo, hay muchas Muchas opciones. vías. La cuestión, el problema es cuando no hay acuerdo. Y Claro. cuando no hay acuerdo, Cuando no hay acuerdo... por el 96, los hijos menores se van a quedar en la casa. Y de rebote, en mi tesis, de forma indirecta, refleja más finamente dicho, se va a quedar el animal. Porque forma parte del hogar. Y en los animales de compañía, que aunque no tengan esa querencia, muestra de su bienestar animal es mantenerlo en su hábitat. No, pero me Por refiero, por ejemplo, hay situaciones donde, por ejemplo, en situaciones de conflicto familiar, no me estoy refiriendo a acuerdos, y yo también. sino que hay un conflicto, ¿no? Y yo entonces, también me por estoy ejemplo, refiriendo al caso de conflicto. Se establece una custodia compartida. Bien, en un caso de conflicto se establece finalmente, ambos plantean, o uno plantea una custodia para el progenitor que lo plantea y otro plantea la custodia compartida y se decide finalmente que la custodia vaya a ser compartida, ¿no? A ese me refiero. Es el caso donde finalmente se decide que la custodia en ese caso de conflicto es compartida. Bien, donde un progenitor vive en un domicilio y otro progenitor vive en otro domicilio diferente. Me refiero a eso, esa situación se puede dar y es frecuente. Claro. Entonces, claro. la Y mascota... en ese pues, supuesto entiendo, Francisco, que lo lógico y lo razonable será, por regla general, que en derecho de familia cada caso es distinto, Exacto. que la mascota vaya en el régimen de los niños. Con los niños. que Tendrá vaya con dos los casas. niños, claro. Y yo ahí me permito, ¿O no? Guillermo, Claro que vaya. no está Lola, pero estoy yo y están otros compañeros Claro. que llevamos años defendiendo la reforma del 96 del Código Civil. Sí, lo han reformado, pero ¿para qué? Y se ha quedado corta la reforma, sí, Muy corta. para la discapacidad, Sí. afortunadamente sí, para proteger a los menores con discapacidad, que tampoco se sabe qué pasa cuando son mayores y siguen teniendo discapacidad. El legislador también se ha quedado corto. Pero partimos de la base, siguiendo la línea argumental, que es rebatible. Si todo divorcio, toda ruptura de pareja, de hecho, supone que rota la relación, hace falta dos casas, una con papá y otra con mamá. Entonces estamos diciendo, y cada vez la línea más y el Supremo ya por fin está avanzando en la filosofía de que en custodia compartida el uso de la vivienda familiar no puede ser indefinido. Ya han dicho hasta la mayoría de edad. En las legislaciones autonómicas, a mí me encanta la vasca, temporalizar un máximo de 2 años. Entonces no vayamos ahora a argumentar y a utilizar y a instrumentalizar el tema de la mascota para que como la mascota estaba acostumbrada a este hábitat, es verdad que es un chalet con parcela, con jardín, vive de maravilla el animal, pero no mandemos a la otra parte, al otro progenitor, a vivir otra vez a casa de los abuelos, en un apartamento pequeñito donde no vaya a poder tampoco tener animal. Hombre, es que eso sería, claro, es que equilibrar. eso sería anteponer el bienestar del animal a los miembros de la familia y eso creo yo que se Es escaparía conjugar ya y equilibrar, al sentido, No es secundario. claro, eso sería. Yo entiendo que vamos por la línea de Eso es. liquidado el matrimonio, liquidemos el patrimonio. Sí. Pacifica mucho el conflicto, lo sabemos en la práctica. Por lo tanto, no demos un paso atrás sin perjuicio de que cuando nos interese, muy bien está todas las herramientas que nos enseñas con tu libro. Terminamos, Francisco, que hay más preguntas. Sí, tenemos aquí una pregunta muy interesante, que se nos acaba el tiempo. Ay, perdona, que es que no se está escuchando porque no hay micrófono. No, Bueno, pero es que si María, no, no nos ¿de qué tiempo escuchan. disponemos? Terminamos Entonces, ya. Al hilo de lo que dice María, entonces es muy interesante Venga. que siempre que se pueda, atendiendo al bienestar de la mascota y unido al interés superior del menor, la mascota acompaña al menor cuando Es en lo situaciones ideal. donde cada uno vive en un sitio diferente. Bien, y luego otra situación es la donde no hay hijos, que como dice María, al hilo de que se resuelvan las cosas para que no haya conflicto, pues ahí
atendiendo a todas las circunstancias en juego, que a la mascota se le dé un destino más definitivo para que no anden toda la vida de la mascota, si ya se han separado la pareja, pendientes de estar tomando decisiones sobre la mascota. Yo creo que ahí tenía que haber una regulación sobre eso para evitar conflictos. Tampoco podemos regular, como en los casos de familia con hijos menores, el futurible. Y Bueno, para el supuesto de que dentro de 2 años la mascota se necesita una intervención, tampoco podemos pero a lo pactar mejor en el todo el proceso mundo. de... No, sí, ya, pero no es sencillo. Y luego, finalmente, el tema de cuando no se pueda cuidar a la mascota, podemos atender... Francisco, perdona, es que tenemos más preguntas. Tenemos compañeros fuera que están intentando hacer preguntas. Claro, luego seguimos nosotros, si quieres, ya micrófono cerrado deliberando, pero cuando nos corte María, nos corta María. Disculpa. Alejandro Javier Mojica Aguilar plantea una cuestión que yo creo que es muy en la línea también de lo que decía nuestro compañero Francisco, que es importante poner sobre la mesa. ¿Qué ocurre si uno de estos hijos, esto es una casuística más, uno de estos niños tiene discapacidad y el animal ayuda y le sirve a la curación, porque eso es así, ocurre con los niños autistas, con el TDAH, y esos animales sirven para la curación del menor? ¿Supeditamos ahí entonces el bienestar del animal al interés superior del menor? ¿Cómo casamos eso? Eso está claro. En caso de conflicto o de... Porque puede haber también... Aquí has puesto un caso de complemento del interés del menor con el bienestar del animal. Pero en caso incluso de conflicto, está claro, y es una muestra más de que no son personas, hay que subordinar el bienestar del animal a los intereses de los miembros de la familia. No, pero se Eso podrá equilibrar. Claro, en este caso es muy fácil equilibrarlo, Sí, claro. porque se complementan. Totalmente. Eso ahí porque yo no seguramente el animal no veo problema, eso sería una razón para que Razón allí de donde más, esté razón ese de menor más. esté la mascota con él. Ahí Eso está claro. clarísimo. Razón de más complementarlo, porque probablemente sea unas pautas más que le haya marcado el psicólogo o el profesional que esté tratando a ese menor, como esa terapia tan buena que al parecer hay para determinados niños para montar a caballo y para Correcto, todas esas igual. terapias. Eso es todo sentido común, en definitiva. No, y además que ese animal normalmente, ese animal de compañía doméstico, está preparado y acostumbrado a estar con ese menor. O sea, es que Sí, con lo cual ahí van a casar, y lo que es entiendo yo, verdad el bienestar que y después el la interés. práctica, y terminamos ya, en la práctica, por mucho que hablemos del interés del menor, los que tenemos que sacarlo y bañarlo y cuidarlo y atenderlo somos los mayores. El niño está durmiendo a las 9 de la noche, el menor, y es papá o mamá la que tiene que salir a darle el paseo al perro y a darle de comer y a asearlo y a bañarlo. Bueno, mil gracias, Guillermo, mil gracias, Mar, gracias a toda la sección de familia que ha trabajado muchísimo y bueno, nos convocamos si acaso para dentro de 1 año, de 2 años, para ver la jurisprudencia, para ver lo que va saliendo. Para presentar la 3ª edición. Y presentar ya los casos reales. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.